parlamentario del PRI. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Sea usted bienvenida, señora secretaria Verónica Ivette Hernández López de Lara. A usted, secretaria, le corresponde el diseño de la política de organización y administración de los recursos humanos y materiales, así como la tramitación de nombramientos, remociones, licencias y jubilaciones de los trabajadores y funcionarios de la Administración Pública Estatal, así como la elaboración de la nómina, efectuar los pagos y otorgar las prestaciones que correspondan, por lo menos en lo que respecta a las dependencias de la Administración Pública Centralizada. Además, es la responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales del Gobierno del Estado con sus trabajadores. En su presentación inicial, secretaria, informó usted que recibió un universo de trabajadores de 9,980 y que se redujeron en este esfuerzo de reorganización administrativa 1,150 plazas. Eso dijo en su exposición inicial. Sin embargo, el informe se señala que la plantilla de trabajadores activos se redujo a 8,737. Esto es 1,243 plazas laborales, y que según sus cálculos, ello se traduce en un ahorro de 333 millones de pesos en el periodo que se informa. Con respecto al mismo periodo del último año de la administración anterior. Sobre esto, permítame traer a la memoria un esfuerzo similar que se hizo durante la administración pasada. Sin embargo, este esfuerzo se dio en el sector educativo. Se redujeron, secretaria, más de 1,500 plazas adscritas a la Secretaría de Educación, que eran cubiertas íntegramente con recursos estatales, de las cuales se rumora se han vuelto a contratar casi 1,000. No conocemos a precisión el dato porque no compareció la secretaria de Educación. Se presume en el informe del Ejecutivo que con las medidas que se han implementado se contuvo el gasto del capítulo 1000 por 92 millones de manera anual y que durante la gestión de la nueva gobernanza se contendrá el gasto en aproximadamente 556 millones de pesos. No nos queda claro, secretaria, las cifras manejadas en este informe, incluso parecen caer en algunas incongruencias que quisiera nos aclarara. Primeramente, quisiera que nos informara de las plazas que dicen se han desocupado, ya sea por renuncias, decesos, retiros voluntarios, despidos, sean estos justificados, injustificados o cualquier otra causa, ¿cuáles se han ocupado nuevamente? ¿Cuántas plazas se han ocupado nuevamente de todas las que se han desocupado y que informó usted en su exposición inicial? ¿Han existido contrataciones en esta administración o no han contratado absolutamente a ninguna persona para llegar al dato que nos informan, señora secretaria? En el caso concreto de la Secretaría de Educación, le pregunto, con relación al universo de trabajadores y de plazas docentes y administrativas que se recibieron al inicio de esta administración, le pregunto si se han incrementado el número de plazas docentes o administrativas. Seguramente me responderá que la nómina magisterial la maneja la Secretaría de Educación. Sin embargo, eso no le quita la responsabilidad legal que tiene de administrarla conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, particularmente la que se desprende del artículo 29, fracción 14ª.
Estas preguntas, secretaria, son para tener el dato con mayor precisión sobre si el ahorro que refieren es real o solamente es una proyección presupuestal que se deriva de la contabilización de los sueldos que habrían dejado de pagar a las personas que dieron de baja. Porque si existe contratación de nuevas personas, este dato sería totalmente impreciso, por no decir falso. Tampoco terminamos de entender por qué primero se dice que hubo un ahorro de 333 millones en este año, así lo expuso, pero posteriormente se señala que de forma anual se ve reflejado un ahorro de 92 millones y que en total esta administración ahorrará 556 millones de pesos. Esas son las cifras que se desprenden de su exposición y del informe presentado por el Ejecutivo a esta soberanía. Es decir, ¿van ya 333 millones o solo 92 millones de ahorros, secretaria? En los próximos años, ¿se seguirán ahorrando esos 92 millones en nómina o este número es solo un promedio del total que se vería reflejado en todo el sexenio? Finalmente, sobre este tema, secretaria, si bien nos informan el supuesto ahorro que se ha logrado en el pago de la nómina, no se habla de los procedimientos de conciliación laboral ni del número de demandas por despidos injustificados que podrían constituir un pasivo contingente para la administración estatal. Tampoco se informa sobre los recursos que se han gastado en el pago de indemnizaciones a los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho en estos casos. De lo contrario, se estaría en una flagrante violación de derechos laborales y una especulación financiera también muy grave. Por eso le preguntaría, señora secretaria, ¿cuántos procedimientos de conciliación laboral y cuántas demandas laborales por despido injustificado existen? Le preguntaría también, ¿a cuánto asciende la suma de recursos destinados al pago de indemnizaciones y prestaciones de las personas que se han dado de baja de la administración pública? También sobre la nómina, ¿nos puede decir, señora secretaria, cuáles secretarías no han cumplido con lo establecido en el acuerdo administrativo de austeridad al que hizo referencia en su exposición para rebajar ese 30% de su planilla laboral? En otro tema, secretaria. Concluya, diputado. Concluyo con esto, diputado presidente. El día 3 de julio de 2019 se publicó una nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Zacatecas y sus municipios que se impulsó desde el Poder Ejecutivo en coordinación con las cámaras y sectores empresariales del Estado sobre la base de privilegiar la proveeduría local. Al respecto, le pregunto, señora secretaria, con base en la facultad que tiene usted para ejecutar la adquisición de bienes y servicios de todo el Poder Ejecutivo, ¿qué acciones se han realizado para garantizar que se efectúen las compras a proveedores locales, tal como lo establece la ley de la administración y la propia ley de adquisiciones a la que he hecho referencia, por un lado? Y por otro lado, secretaria, en el caso concreto de los comedores industriales que brindan alimentos a la Secretaría de Seguridad Pública, yo le pregunto, ¿bajo qué criterios de excepción se hizo la adjudicación directa de este servicio, que hasta donde tenemos conocimiento por medios informativos asciende a la cantidad de casi 70 millones de pesos? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la Secretaría de Administración para responder a los cuestionamientos del diputado, hasta por 3 minutos. Con todo gusto. Mire, con su permiso, con su venia, diputado presidente, diputado, con mucho gusto le respondo. Referente a las cifras que se informan, los 333 millones de pesos son una contención en el capítulo 1000 por las diversas causas o motivos que se realizaron en la estrategia de contención en materia de recursos humanos.
incluyendo obviamente en esta reestructuración plazas que no fueron ocupadas. Los meses del ejercicio inmediato anterior se comparan con los meses, el mismo periodo, para dar esa cifra en esa contención del presupuesto total. Lo referente a los 92 millones anuales de contención o ahorro, porque sí podemos hablar de ahorro en este sentido, esos 92 millones se refieren a que fueron eliminadas 281 plazas definitivamente del presupuesto, derivado de lo estipulado en los convenios del retiro voluntario. Es decir, se fueron 422, pero se eliminan definitivamente o se congelan 281 plazas, lo que tiene un costo anual de 92 millones. Por eso en la proyección real del presupuesto, si se multiplican esta contención, es decir, ya no se aplicarán 92 millones por esa acción en el periodo que se informa, ya no se destinarán 92 millones del presupuesto del Estado para pago del capítulo 1000. Podrá ser redireccionado en base a los criterios de la propia Secretaría de Finanzas y en base al Plan Estatal de Desarrollo, sus objetivos, y a la propia decisión del titular del Ejecutivo. Lo que también le puedo señalar es que para efecto de poder tener una bolsa de suficiencia presupuestal y para efecto de haber emitido los dictámenes presupuestarios que acompañaron a estos retiros voluntarios dignos, necesariamente tuvo que haber habido una erogación. ¿De dónde fue? Pues también parte de esta contención, de este trabajo realizado dentro de las estructuras. Ahora, la cantidad que nosotros encontramos en la nómina estatal de donde partimos, 9.887 personas se encontraban activas dentro del gobierno en la nómina. Estas tuvieron una reducción de 1.150 personas en activo, plazas en activo. Estamos hablando de plazas en activo porque hay otras plazas que estaban presupuestadas pero que no estaban en activo porque no estaban ocupadas, ¿sí? Entonces eso también se considera dentro de una contención. Referente a los procedimientos iniciados a través de demandas, le puedo informar con todo gusto o transparencia que tenemos el conocimiento a través de la Coordinación General Jurídica y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración, que son 71 demandas directas e indirectas, que aún no se emite una sentencia. Estamos en un proceso de conciliación. Pero también le puedo decir que este número es el 6.8% del total global de todas las bajas que por diversos motivos fueron efectuadas. Es decir, tenemos 999 convenios sancionados, ratificados, firmados en el Centro de Conciliación. Esto es un dato muy importante porque hemos reducido el riesgo de costo presupuestal por pago de laudos, lo que no se hizo en anteriores administraciones por falta de seguimiento y falta de atención. Nosotros esperamos agotar esta etapa en la conciliación
con los propios trabajadores o con los quienes emitían y tienen un procedimiento abierto. Bueno, referente a la Secretaría de Educación, pues sí, reiterar que este asunto de la nómina en la Secretaría de Educación pues corresponde en efecto a la propia titular de la Secretaría dar respuesta. Yo le puedo decir que por parte de la Secretaría de Administración, en el capítulo 2 de la Ley de Austeridad en Servicios Personales y Sistema de Registro y Control Presupuestario, en el artículo 67, en donde a la letra dice: para el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Administración será responsable de establecer y operar un sistema de registro y control presupuestario de los servicios personales con el fin de optimizarlos. Esto es de la ley, de la Secretaría de Finanzas. La responsabilidad en la administración, organización y control de los recursos humanos del Poder Ejecutivo relativa a elaborar la nómina, efectuar los pagos y otorgar las prestaciones que al respecto les corresponden son facultad de la Secretaría de Administración de conformidad con las bases de organización de la Administración Pública Estatal, con excepción de la Secretaría de Educación, la que deberá llevar el registro y control analítico de sus plazas de conformidad con lo establecido en el manual. Es cuanto, señor presidente, y bueno, cualquier otro dato con todo gusto se lo hago llegar a la brevedad. Diputado, gracias. Muchas gracias, secretaria. Tiene el uso de la voz para ejercer su derecho de réplica el diputado Geu Salas. Muchas gracias, diputado presidente. Lo he manifestado en otras ocasiones en la comparecencia de otros titulares de dependencias y entidades de la administración pública. Definitivamente lo más importante de este primer informe de resultados es todo lo que no se dice. Dice usted, secretaria, que estos 999 convenios suscritos y sancionados por el Centro de Conciliación Laboral se dieron en esta administración y que es un gran logro que no se hizo en administraciones pasadas. Déjeme le preciso que el nuevo modelo de justicia laboral burocrática fue creado nada más y nada menos por la administración pasada. Este nuevo modelo, la implementación, que no tiene nada que ver con la justicia laboral, estamos hablando de la justicia burocrática en el estado de Zacatecas, única en el país, dicho sea de paso, le ha permitido al gobierno al que usted pertenece tener este mecanismo. Y qué bueno que hayan acudido a él. En esta ocasión lo que no se dice además, señora secretaria, es que de la gran parte de los casos de la supuesta reducción de trabajadores del gobierno del Estado se ha realizado bajo una sospecha de una vulneración a los derechos humanos de todas aquellas personas que han sido de baja y que han acudido a presentar primero su escrito de conciliación y luego continuado esas por lo menos 71 demandas a las que usted hace referencia, por la sospecha de estas vulneraciones de derechos humanos, y además se han llevado a cabo muchas de ellas sin cumplir con lo que mandata la ley. Se trata de bajas, muchas de ellas decenas plagadas de irregularidades en un procedimiento previo, renuncias forzadas e incluso mediante la probable comisión de delitos patronales, sin dejar de mencionar las razones de índole política que han motivado los criterios para la selección de las personas que se les ha dado de baja. Falso es que estén reconociendo los derechos laborales de quienes han sido retirados del servicio. Constancia de ello es la carga de juicios que se ha incrementado de una manera considerable en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática a razón precisamente de las acciones que se han implementado en este gobierno.
Lo anterior probablemente tendrá una repercusión en un futuro próximo inmediato sobre los ahorros que hoy se presumen, dado que muy probablemente los trabajadores puedan obtener sentencias favorables, ya sea para su reinstalación o para el pago de prestaciones o indemnizaciones correspondientes. A muchos no les ha quedado claro que Zacatecas, incluso los trabajadores de confianza, tienen derecho a la estabilidad en el empleo, de acuerdo a jurisprudencia firme emitida por los tribunales federales. Sin embargo, esto no ha sido de importancia en los procesos de baja, ya que se selecciona de manera discrecional y arbitraria a quienes son merecedores o no de continuar en el servicio público. Han actuado en muchos casos conforme a criterios personales y de revanchas políticas, dejando de lado un Estado de Derecho de autoridad en el que solo se puede hacer aquello para lo que está previamente facultada la Secretaría a su cargo por una norma jurídica. Cientos de trabajadores se han quejado de la actuación de este gobierno, que se limita a entregar un oficio signado por los titulares de la Secretaría a su cargo y de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo con la instrucción y advertencia hacia el trabajador de que, cito textual el contenido del oficio, no deberá tener acceso a las instalaciones de su adscripción so pena de incurrir en responsabilidad penal y o administrativa. Lo anterior, a todas luces, constituye un despido injustificado, pero además un acto sin un mínimo de consideración jurídica, humana y ética en muchos casos. Es por ello que desde esta tribuna exhortamos nuevamente al Poder Ejecutivo para que se conduzca con respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y que ciñan su actuación a lo que señala la ley, particularmente en materia de justicia laboral burocrática, respecto a la cual han sido excesivamente omisos, incluso al grado de llegar a la probable comisión de delitos patronales. Yo insistiría, por último, secretaria, en pudiera contestar la pregunta que se le hizo en torno a el número de plazas docentes y administrativas, a la movilidad de plazas que se han observado en este año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo, en torno a las bajas o altas que se han desprendido de esta, porque si bien es cierto que en la práctica todo el movimiento de nómina es manejado por la propia Secretaría, también es cierto que eso no le quita la responsabilidad que le establece la Ley Orgánica de la Administración Pública a la que usted misma dio lectura. Concluya, diputado. Concluyo, presidente. Insistiría únicamente para concluir que se nos diera una respuesta puntual conforme al comportamiento que ha tenido la nómina del sector educativo en este último año. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz